Profe, te voy a hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría es considerada una guerra indiscreta, porque se dice que no, o sea, porque no existía un conflicto armado entre las dos potencias, así como decirlo, un conflicto directo, sino que estas dos potencias buscaban imponer por cada uno por su lado su modelo socioeconómico. Este modelo socioeconómico que buscaba imponer cada potencia era por el lado de Estados Unidos el modelo capitalista y por el lado de la URSS el modelo comunista. ¿Qué fue esta Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informático, científico y deportivo por el lado de estas dos grandes potencias. Esta guerra, el origen de esta Guerra Fría fue entre los años 1945 y 1947, que fue junto con todo esto de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, o esto de la posguerra, y se terminó de concluir con la disolución de la Unión Soviética, que vendría a ser la URSS. También se dice que fue una guerra indiscreta porque no hubo declaración de guerra, pero hubo guerras indirectas en otros países, en la que cada potencia apoyó a sus respectivos aliados. Por ejemplo, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles en Cuba, etcétera, entre otras cosas. Bueno, ahora te voy a pasar a hablar de lo que vendría a ser el mundo bipolar, que influyó en gran medida en esta Guerra Fría. ¿Por qué te digo que influyó? Porque bueno, este mundo bipolar estaba dividido en dos grandes bloques, que vendría a ser por un lado el bloque occidental o capitalista, como ya dije, liderado por Estados Unidos, que estaba también aliado con el Reino Unido, Francia, Portugal y entre otros países, y su objetivo era lucrar. ¿A qué me refiero con lucrar? Me refiero que buscaban acumular un junto de capital, buscaban acumular el mayor capital posible. Y por el otro lado se encontraba el bloque oriental o comunista, que estaba liderado, como también anteriormente dije, por la URSS, que era la Unión Soviética, que en Europa estaba apoyado por Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Albania, Yugoslavia, entre otros, para que se juntos, entre otros países. Y su objetivo era, como así decirlo, el bien común. ¿A qué me refiero con el bien común? Era fomentar las relaciones económicas y comerciales de los países comunistas. Bueno, ahora te voy a hablar de las etapas de la guerra. Hubo 4 etapas de la guerra. La primera fue como de la máxima tensión, que fue entre los años 1947 a 1953, que hubo foco de conflicto en Berlín en el 48, y también formó parte de la guerra de Corea del 50 al 53. Después, la segunda etapa de esta Guerra Fría fue una etapa que se conoció como la coexistencia pacífica, que fue el fin en esta coexistencia pacífica que ocurrió entre el 1954 a 1975, que fue el fin del monopolio nuclear de Estados Unidos, y hubo también unos grandes cambios en las superpotencias, y también hubo foco de conflictos, por ejemplo la crisis de los misiles en Cuba en el 62, y también la guerra de Vietnam en Vietnam del 58 al 75. Después la tercera etapa de esta guerra, que es el rebrote de la Guerra Fría, que comenzó en el 76 y terminó en el 85, que fue con los despliegues de los misiles soviéticos en Europa, el ascenso de Reagan al poder, el presidente Reagan al poder de Estados Unidos, y también hubo focos de conflictos en la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en el 79. Fue cuando la URSS invadió Afganistán. Bueno, pues la última etapa fue la distensión final de la guerra, que duró del 85 al fin de la guerra en el 91, que fue que terminó con la caída del muro de Berlín y con reformas de la URSS
y el desmantelamiento del bloque socialista, del bloque de la Unión Soviética. Bueno, en esta Guerra Fría, estas dos grandes potencias que ya las nombré anteriormente, competían de muchas maneras. Competían económicamente por ejemplo, de un lado buscaban la planificación de las empresas y por otro la libre empresa. Competían de muchas maneras, a lo que me refiero. Que competían económicamente, competían políticamente, como ya dije, que estaban las democracias populares por un lado y las democracias liberales. Unos buscaban ser comunistas y otros buscaban gobiernos comunistas y otros gobiernos más capitalistas. Después también otra gran competencia que hubo entre estos dos países fue la que tan conocida carrera espacial, que inició en el 57 con el lanzamiento del primer satélite humano por la Unión Soviética, que se llamaba no me acuerdo bien el nombre ahora, pero bueno, fue el primer satélite lanzado, el lanzamiento del primer satélite. Y después, ¿qué más? Este satélite orbitó la Tierra y bueno, eso. Después el Estados Unidos terminó imponiéndose con el Apolo 11, que llegó a la Luna en el 69. Y bueno, esa fue la carrera espacial y competían con grandes tecnologías. Y por ejemplo también competían armamentísticamente con la carrera armamentística y atómica, que por ejemplo con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fue lo que renovó esta carrera armamentística en el mundo, porque estas dos potencias y otros grandes países también buscaban lograr un ejército más poderoso y un mayor número de fuerzas de disuasión. Por lo tanto, que buscaban obtener mayor arsenal nuclear y mejores armamentos. Después también estas dos grandes potencias competían deportivamente, como compitieron en las Olimpiadas. Y también competían entre las agencias de espías de estas dos grandes potencias. Por ejemplo, Estados Unidos, la CIA, competían contra la tan conocida KGB de la Unión Soviética y competían en busca de quién sabía más información del otro, se infiltraban entre los países y hay un montón de películas que están buenas para ver. El otro día vi una de un agente de la KGB que se infiltraba en Estados Unidos y como que hacía equipo con un agente de la CIA, no sé, pero estaban muy buenas. Si después encuentro el nombre te la paso, por favor. ¿Qué más? Bueno, competían también, de un montón de maneras más. Y después, esta Guerra Fría tuvo causas y consecuencias. Una de las causas fue el temor a una escalada nuclear. ¿A qué me refiero con esto? El temor a una guerra nuclear, porque todos estos países buscaban obtener mejores armamento nuclear para poder tener un ejército más poderoso, así decirlo. Y también otra causa fue que la Unión Soviética buscaba difundir su ideología, así por así decirlo, su ideología comunista en el mundo y buscaba difundir su ideología comunista. Después también otra causa fue la adquisición de armas atómicas por parte de los estadounidenses, de los americanos, que esto alertó en gran medida a la Unión Soviética, por eso también esto fue otra causa. Después también siempre estos dos países estaban continuamente estaban asustados, como así decirlo, del otro, porque siempre estaban alerta a no recibir ataques nucleares o entre otras cosas. Bueno, después tuvo un par de causas más, por ejemplo, que los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética
Después también, bueno, como siempre tenían rivalidades de ideologías que cada país defendía y la posición económica de estos ambos sectores. O sea, tenían un montón de... Hubo bastantes causas como para que esta guerra indiscreta pudiera empezar. Bueno, esta Guerra Fría también dejó varias consecuencias, que por una consecuencia fue que se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. También los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon unos arsenales atómicos y misiles balísticos en unas medidas increíbles que, bueno, por eso competían armamentísticamente para poder obtener mejores armamentos y atómicamente, bueno, eso. También otra consecuencia fue que se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. También se terminó, por así decirlo, el comunismo y se desestabilizaron también económicamente en otras naciones, desestabilizaron económicamente, que me refiero que, bueno, como dice, desestabilizaron económicamente a otras naciones, como por ejemplo Cuba. Bueno, esas fueron algunas de las consecuencias. Y ahora voy a hablar de lo que vendría siendo el fin de la guerra, que la Guerra Fría ya estaba llegando a su fin y hubo algunos procesos que aceleraron, hubo unas causas que aceleraron este proceso, que por ejemplo la llegada de Gorbachev al poder de la URSS en 1985, que esto que significó un punto de inflexión decisivo en el curso de la Guerra Fría, el mismo que llevó a cabo reformas internas e intensificó una política de diálogo con Estados Unidos. O sea, este Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética y buscó dialogar con Estados Unidos en vez de seguir compitiendo. También ambos países también, ¿cómo se dice? Ambos países ya tanto dinero que invertido se estaban quedando como en bancarrota, no, pero habían perdido un gran caudal económico. Eso también fue un proceso que aceleró este fin de la guerra. Bueno, también la caída del muro de Berlín en noviembre del 89. También en el 91, que al dejó de existir el Pacto de Varsovia, pero no la OTAN. ¿Y qué más? Y bueno, otra causa que aceleró este proceso del fin de la guerra fue que el sistema comunista ya había entrado en crisis con el estallido de los conflictos en la región. Y bueno, eso también. Estas fueron algunas de las causas que aceleraron el proceso del fin de la Guerra Fría. Y bueno, nada, este fue mi video sobre la Guerra Fría. Y bueno, eso. Saludos.